¿Cómo están, hermanos? Siempre es de sumo gozo poderles compartir la palabra de Dios. En esta ocasión tengo una enseñanza que es muy importante, imprescindible para nosotros los creyentes, porque nos habla de que somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Se escuchan a veces decir cosas en las iglesias como nosotros, pues podemos decirle, digamos, bienvenido al Espíritu Santo. A veces se escucha eso, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido de acuerdo a las Escrituras, y ni tampoco, por ejemplo, estar repitiendo constantemente, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, porque en realidad la casa de Dios somos nosotros, hermanos. Y el Espíritu Santo no se le puede decir bienvenido porque habita en nosotros, a menos que sea una persona que no es salva y que recién recibe al Espíritu Santo. Ahí podría decirle bienvenido al Espíritu Santo. Toda la vida cristiana es una vida de resurrección, una vida en la que tenemos comunión por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece, y todo viene por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos decirle bienvenido Espíritu Santo, no? Ni tampoco, digamos, repetir tantas veces, ¿no? Esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios, como si se tratara del templo, ¿no? Y no se trata del templo. Dios ya no habita, como vamos a leer en un instante, Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en nosotros. Nosotros somos ahora el templo de Dios. Así que esto es fundamental para todos los adoradores. Y bueno, todos los creyentes debiéramos ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Voy a ir rápidamente a las Escrituras. Juan 14:17. Cuando Jesús les empieza a explicar acerca del Espíritu Santo, les dice a los apóstoles lo siguiente: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante. Jesús mismo le dice a sus discípulos que ellos están con el Espíritu de verdad, claro, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ellos podían conocer al Espíritu de Dios mediante Cristo, pero ya no estará con vosotros porque Él tenía que partir, tenía que ir a la cruz y tenía que ascender al cielo, y les dice, y estará en vosotros. Entonces Jesús ya empieza a hablar de esto que les estoy hablando en este día yo. Ahora, en Hechos 17:24 dice lo siguiente. Presten atención, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Acuérdese bien, Dios ya no mora en templos hechos por manos de hombres. Amén. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no quiere manifestarse, todo lo contrario, Dios sí quiere manifestarse, pero esta manifestación es a través del Espíritu Santo, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vamos del templo, cuando estamos en un templo, en una congregación, no es que Dios se queda ahí en el templo, en un lado, en un costadito, en un rincón. No existe eso, no existe el lugar santísimo como existía antes, ¿no? En el antiguo pacto, en el tabernáculo o en el templo. No existe eso más. Dios está en nosotros. Cuando un creyente entra al templo, ahí está entrando la presencia de Dios. ¿En qué medida? En la medida en que él sepa trabajar o estar en comunión con Dios y en manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Pero esto tenemos que tenerlo muy claro. Un día yo compartí esta palabra en una iglesia y me miraron un poco feo porque ellos amaban mucho su templo, y está bien, tiene que amarse el templo, es un sitio de reunión, pero Dios habita ahí en la medida en que nosotros habitamos ahí. Amén, hermanos. Muy bien, segunda de Timoteo 1:14. Le dice Pablo a Timoteo: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado, ¿no? Entonces Pablo le confirma a Timoteo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Finalmente voy a compartir un par de escrituras más. Fíjate que en la primera carta a los Corintios, Pablo corrige a los corintios porque ellos cometían muchos pecados en esa iglesia, y decía que ellos tenían todas las manifestaciones de los dones del Espíritu, pero pues habían incurrido en muchos pecados, en mucho desorden, en mucho desenfreno. Entonces, esta es una carta muy correctiva. Y Pablo empieza hablándoles de su identidad. Y esto es muy importante que como cristianos lo entendamos, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en el pecado, y está bien, las consecuencias del pecado, todo esto tiene que hablarse. Pero no se trata de meterle miedo a la gente, sino en hablarles de su naturaleza, que nosotros estamos en Cristo, que estamos unidos en Cristo, que Cristo habita en nosotros y que está ahí para fortalecernos.
y para darnos victoria ante cualquier tentación, ante cualquier situación de la vida. Entonces en 1 Corintios 3:16, Pablo, en esta carta correctiva a los corintios, les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y no se está solamente refiriendo a habitar de manera corporativa, ¿no? Como algunos han tratado de decir que sí, pues en general, en todo el cuerpo de Cristo. No, Él habita en nosotros. Somos templo, habita en nosotros. Nuestro espíritu es renacido y está unido a Dios. Y luego en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, lo dice literalmente, es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? ¿No? Entonces, aquí ya no hay ninguna duda, ¿no? Porque yo alguna vez he leído por ahí que alguien decía, sí, bueno, sí, Dios, somos templo del Espíritu Santo en la medida en que todo, porque en Efesios habla de eso, que no, todos nosotros somos una casa espiritual, y el apóstol Pedro también lo dice, que necesitamos ser edificados, ¿no? Como una casa espiritual. Y hay gente que cree que se está refiriendo a todo el cuerpo de Cristo, que en todo el cuerpo de Cristo habita Dios. Y está bien, es cierto eso, todos nosotros somos templo en ese sentido, pero aquí en 1 Corintios 6:19 literalmente lo dice, y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Amén, hermanos. Entonces, simplemente he mencionado estas escrituras para confirmar y fundamentar el hecho de que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros estudiamos los patrones de adoración del Antiguo Testamento, no es que querramos repetir el trabajo que Cristo ha hecho cumpliendo cada parte del tabernáculo que nos permite ver la gloria de Dios ahora, sino lo que queremos es que tú sepas de que Cristo habita en ti y que en cada parte del tabernáculo o el templo del Antiguo Testamento, Cristo ha cumplido esa parte. Y en la medida en que tú tengas comunión con Cristo por medio del Espíritu, entonces vas a poder ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida y en la vida de los demás. Así que hermano querido, te invito a que medites en estas escrituras, a que tú incluso lo confieses y lo digas de manera permanente. Yo soy templo del Espíritu de Dios, yo soy templo del Espíritu de Dios, yo soy templo del Espíritu de Dios. Que lo repitas para que te convenzas y de esa manera vas a tener una mayor comunión con Dios, vas a poderte fortalecer más también en el Espíritu y vas a poder conocer el poder y la gloria de Dios de una manera más efectiva y permanente en tu vida. Esto es todo. Más bien, ya nos vemos pronto aquí en la Escuela de Alabanza y Adoración. Soy el ministro José Ortega y estoy aquí para bendecirte, para enseñarte las Escrituras, el fundamento de la alabanza y la adoración, y que seas muy bendecido. Nos vemos pronto.